Bienvenidas y bienvenidos a Filosofantes, el podcast donde dialogaremos e indagaremos sobre las ideas, temáticas y conceptos relacionados a la propuesta educativa de filosofía para niñas, niños y adolescentes. Como invitadas tenemos primeramente a Jazmín González, la cual ya hemos entrevistado en nuestra entrevista número 11. ¿Cómo has estado, Jazmín? Hola Axel, hola Anabel y Soraima. Muy bien, muchas gracias. Con mucho trabajo, afortunadamente. Excelente, que no falte, ¿verdad? También tenemos a Soraima Navarro, la cual entrevistamos en la número 52. ¿Cómo has estado, Saludos, Soraima? todo muy bien, gracias. Saludos a las compañeras. Y por último, también tenemos a Anabel Segura, la cual nos acompañó en la entrevista número 68. ¿Qué Hola, tal? hola Axel, todo bien por acá. Saludos a todas y a todos. Muy bien. Y bueno, les comento antes de empezar con este nuevo capítulo del podcast, el capítulo número 3, que es un proyecto de este centro llamado Tlatoalmatini, un centro independiente de filosofía para niñas, niños y adolescentes, que está colaborando con Marfil, Centro de Investigación, y también este proyecto es promovido por el CELAFIN, el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, y por la comunidad Littman Internacional. Y bueno, una vez dicho ese preámbulo, pues vamos entrando en materia. Vamos a ver en este capítulo de podcast sobre el homeschooling filosófico, o dicho de otra manera, la filosofía para niñas, niños y adolescentes desde el homeschooling. Entonces, vamos a empezar por, por ver cada uno de esos términos. Primero, el homeschooling. ¿Qué es eso del homeschooling o la educación en casa? Vamos empezando con Jazmín, luego con Soraima y por último con Anabel. Adelante, Jazmín. Gracias, Axel. Bueno, como definición, caramba, es complicado, ¿no? Porque el homeschooling está determinado, digamos, por cada familia. Entonces, podríamos decir que es escuela en casa, pero incluso en ese sentido también estaría cerrando la puerta porque hay muchas maneras de llevar este estudio, ¿no? Y bueno, por ahí salen otras propuestas como homeschooling. El homeschooling, a lo mejor algunas familias pueden llevar un currículum, ya sea pagado o creado por la misma familia, o no. Y en el homeschooling, definitivamente queda fuera como esa estructura y se deja sobre todo el aprendizaje a manos de la observación en relación a los hijos y sus necesidades. Y en un extremo, porque hay los extremos también, es totalmente aprendizaje libre, ¿no? Que los chicos deciden qué hacer, cuándo hacer y cómo hacerlo. Entonces, en mi caso o en mi familia, hemos transitado un poco de todo. Como lo hemos requerido, hemos transitado un poco de todo, y a veces con procesos y a veces soltando todos los procesos. Pero sobre todo, bueno, para mí era muy importante aprender junto con ellos. Entonces, es lo que puedo decir. Ya mis compañeras dirán también su propia. Bueno, antes de irnos con Soraima, me quedo pensando, Jazmín, ignoro mucho del tema. El viernes yo estuve en un taller de alfabetización, entonces hay una variedad de métodos para enseñar lo de la lectura y la escritura, ¿no? Y tenemos un método que es ecléctico, una combinación de todos. En esa variedad de modelos que nos comentan, puede haber eso eclécticos, se puede combinar varios, y aparte de eso,
¿cuál te ha gustado más de todos los modelos que has comentado de homeschool? Mm, Creo que más bien tanto como gustarme, más bien es que lo hemos adecuado según la Mm, necesidad, ¿no? Sobre todo cuando eran más pequeños, fueron, podría decirse, muy libres de decidir qué hacer y pero ya más adelante empezamos a poner como una especie como de, a mí me gustaría que, ¿no? Por ejemplo, aprendieras un idioma, aprendieras a tocar un instrumento, tener muy buenas bases matemáticas, tu lectura, o sea, como ese tipo de bases ahí que teníamos, pero fue más adelante. Entonces, digamos, su infancia de, por ejemplo, el más chico de mis hijos fue totalmente libre. Entonces, mm, ya conforme fueron creciendo y vimos como esa necesidad de organizarnos de determinada manera, pues fuimos implementando algunas cosas. Pero bueno, comparto rápido, a mi esposo en un principio no le gustaba la idea mm, y llegó y nos dijo, esto van a hacer, y nos hizo un plan estructurado con todo lo que teníamos que trabajar en la semana, pero no duramos ni un mes, creo. Y entonces a él, bueno, le costó un poco de trabajo, pero ya después empezó a fluir con lo que veía, ¿no? De sus hijos. mm. Ok, Ujú. gracias, Jazmín. Soraima, adelante. Bueno, yo creo que Jasmine ha dicho bastante del homeschooling. Acá yo estoy en Puerto Rico y aquí le decimos el paraíso del homeschooling porque, bueno, pues nosotros estamos regidos por muchas leyes de Estados Unidos y allá pues el homeschooling es bien estructurado y tienes que escoger entre currículos que cada estado te da. Sin embargo, en Puerto Rico no tenemos eso. Cada familia también puede escoger su estilo, cómo educar. La ley aquí lo que establece es que eduques mientras puedas probar al gobierno que estás educando, si así se requiere, porque no hay un método como tal de evaluación para los homeschoolers o educadores en el hogar. Pero sí, sí, eso es lo que se requiere, ¿verdad? Que el niño esté estudiando. Igual, pues, igual que Jasmine nos comparte, hay diversidad de métodos. En mi caso, por ejemplo, también he utilizado un poco de varios métodos. Yo no soy muy dada a los currículos. Yo creo que los currículos son como una guía y ya está, está bien para leerlos y entenderlos. Pero nuestros métodos aquí, el más utilizado, yo empecé estudiando a Montessori, empecé Mm, otros autores. Quien me inspiró mucho fue Ivan Illich con Un Mundo Sin Escuela. Eh, y después ya pues estudiando por mi cuenta, cuando descubrí la filosofía con la niñez, pues fue parte de la integración, ¿verdad? De lo que hicimos en casa. Pero no sé si considerarme unschooler, pero prácticamente nuestro método en casa es bastante libre. Nuestro enfoque siempre principal fue que aprendieran primero sobrevivencia, a vivir con la naturaleza, a sembrar, tener relaciones con, ¿verdad? Con toda la naturaleza. Tengo la gracia de vivir también en un terreno, un campito que podemos cultivar y trabajar. Así que eso siempre ha sido como parte de nuestra filosofía de la familia, porque para nosotros primero hay que tener la barriga llena antes de poder pensar mm, y, y el contacto y enseñarle a nuestros hijos que tuvieran ese contacto con la naturaleza, para nosotros era lo más importante. Creo que hacen seres más sensibles y muy conectados y muy dados a las relaciones, a la comunidad, cuando lo primero que te enfrentas a la comunidad natural, ¿verdad? Tanto en la vida de eh, animal y vegetal, esa relación nos interesaba mucho. Eh, y sí, siempre todo lo, más o menos para agosto, nos sentamos y en familia pues le preguntamos a nuestros hijos qué quieren estudiar, qué les interesa. Aquí, por ejemplo,
Mi hijo mayor ya tiene 18 años, entra por primera vez a la universidad. Y me recuerdo que cuando yo le preguntaba qué quería estudiar, para él eran este tema así como en vez de dentro de las clases, ¿verdad? Típicas, español, inglés, matemáticas, ciencia. Él me decía arquitectura, espeleología, cosas bien extrañas. Y entonces, pues nada, los estudios giraban, todas las materias giraban alrededor de lo que él quería estudiar. Y así mismo con mi chica, que tiene 9 años ahora. Eh, Más o menos eso, mi enfoque siempre ha sido, bueno, no siempre, pero uno lo va desarrollando, ¿verdad? Uno, mientras uno practica esto, va entendiendo cosas. Ya llevo más de 18 años trabajándolo. Eh, y lo que me he dado cuenta es que en vez de querer enseñar algo, es mantener vivo el deseo de aprender natural que tienen los niños. Desde que nace, un niño siempre está buscando conocer a través de su boca, a través de sus sensaciones, y ya cuando va siendo más grande, pues tienen unos intereses. Y para nosotros aquí, pues eso, trabajar los intereses de ellos, y realmente trabajar la autoridad, sí. Yo creo que ha sido lo más que nos ha funcionado. En vez de tratar de enseñar algo, que ellos quieran aprender por su cuenta, el deseo de aprender, y después ayudarlos, ¿verdad? Y ser ejemplos. Si uno quiere, en vez de tratar de que lean, pues uno leer con ellos, que tengan ese ejemplo, la investigación, que yo creo que ha sido lo mejor, uno convertirse en el ejemplo de lo que ellos pueden hacer, y también dejarles saber que ellos a lo mejor pueden hacer más, porque uno tiene unos límites y, ¿verdad? También unas oportunidades que uno le puede dar a ellos. Pues ha sido prácticamente así el mayor. Al principio igual usábamos más libros, ¿verdad? Enfocados, más currículos. Ya en grado, lo que sería aquí grado 10 de superior, cuando ya él está adolescente, ya comenzó sus estudios prácticamente solo. Me decía lo que quería estudiar, revisábamos el material y ya él estudiaba solo. Asimismo hizo sus estudios para poder entrar a la universidad, y todo le ha ido muy bien. Eh, pero sí, mi método es bien abierto, más libre, por ejemplo, en escritura o español, los idiomas en inglés. En vez de centrarme en un libro y aprender lo básico, nosotros trabajamos mucho la escritura creativa. En el idioma que les interese, también comentamos, ¿verdad?, que estudien mucho más idiomas de lo que aquí se establece. Pero sí, ha sido un método de dejarlo a ellos expresarse, y también motivarles esa curiosidad y esas ganas de aprender natural que ellos tienen, en vez de opacarlo enseñándole un material específico, una información específica, sino que sea algo de ellos, de su investigación. Gracias, Soraima. Adelante, Anabel. Bueno, yo igual como las compañeras, creo que si en algo coincidimos es en este amor por el aprendizaje autónomo, o que en la medida que crecen los niños, que lo vayan ellos tomando, que se vayan adueñando de su aprendizaje. Y comencé como Jazmín, ¿no? Dando un salto de fe, porque había descubierto por ahí muchas cosas que no me agradaban mucho de la escolarización. Entonces, uno empieza esto trayéndose literal la escuela en casa, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Que no sé qué hago. Pero al descubrir que podría ser incluso contraproducente, yo creo que la mayoría de los que hacemos homeschooling optamos por la libertad del unschooling, por ponerle un nombre, ¿no? O una etiqueta. Lo mismo, agarramos ciertos materiales para trabajar, pero no nos vamos, también tengo un poco ahí de repelo con los currículums, ¿no? Claro que así igual como Soraima, ¿no? Empecé con Montessori, luego tomé unas cosas de Waldorf, luego también algunas cosas de andar por la naturaleza también, pero prácticamente con los niños vamos trabajando de acuerdo a sus intereses. Y lo mismo, ¿no?
igual como Jazmín, mis hijos han sido libres la mayor parte de la infancia, ¿no? En donde los he acompañado un poquito más es en la lectura, en la lectoescritura y en las matemáticas, pero solo un acompañamiento. Y es, como decían mis compañeras, es aprender con ellos, es ser el ejemplo también. Siempre es súper importante la congruencia aquí, ser el ejemplo de ellos, para ellos, y lo hemos disfrutado mucho. Es importante también, siempre ha sido para nosotros las artes, la conexión con la naturaleza, la música, entonces por ahí va también lo nuestro. Ellas han englobado muchísimas cosas importantes como el amor hacia el aprendizaje, como el no entorpecer el proceso con algo impuesto, con no evaluarlos, con no evaluarlos en el sentido de un número, ¿no? O de un grado, o porque pues creo que con ambas podemos coincidir las tres con que nuestros hijos están en distintos grados de conocimiento, porque, o sea, no podemos decir va en quinto, o va en primero, de pronto saben muchísimo más de un tema que ha sobrepasado, ¿no? Los límites que pone la escuela. Entonces, bueno, en ese sentido ha sido, sigue siendo, porque yo sigo todavía con chicos. Tengo 4, entonces los 4 están aquí en casa. Y ha sido una experiencia de aprendizaje juntos como familia, de crecimiento, de entrarle todos o sea, todos me refiero a mi marido, ¿no? A mi esposo y a mí. También involucrarnos demasiado en su desarrollo y en ofrecer las herramientas y los materiales y lo necesario para que ellos puedan tomar lo que ellos consideren que cumple o cubre las necesidades de su aprendizaje personal. Gracias, Anabel. Se me hace muy, muy interesante, ya me va quedando más claro sobre esta parte del homeschooling y sobre esos diferentes modelos que hay de ella, ¿verdad? Como comentaba en el homeschooling, lo que veíamos esa parte de lo ecléctico. También había visto en internet que el flexi-schooling, algo así, creo que combina el homeschooling con la educación tradicional, ¿no? También, entonces hay una variedad y como comentaba Jazmín, Soraima y también tú, Ana, esa parte de que cada familia pues le va abonando, ¿no? Va determinando, va adecuando el modelo o los modelos existentes a las necesidades de la familia o de los hijos, de las hijas. A partir de esto yo me quedo pensando en la parte de los papás, de las mamás, como en este rol, ¿no? Docente, en este rol de encargados de la educación. Ya me han dicho que esa variedad de modelos, pero hay hay una capacitación por parte de los papás para aplicar el homeschooling, o es libre o depende del modelo. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa parte de la capacitación? Y una vez voy a agregar lo de la siguiente, ¿cómo es la certificación? Sí, porque bueno, aquí yo trabajo en primaria, entonces al terminar primaria, pues le dan un certificado, ¿no? Se van a la secundaria, les dan otro certificado. ¿Cómo es la certificación en el homeschooling? Y pues vendrían siendo esas dos, ¿no? La capacitación de los papás y la certificación. Y vamos a empezar ahora al revés. Vamos a empezar ahora con Anabel. Adelante, Anabel. Ok, ¿cómo es la capacitación? Híjole, es que uno va, ya lo mencionaba Jazmín Soraima, uno va aprendiendo junto con ellos. Junto De con hecho, ellos. uno va tomando otra vez la primaria junto con ellos, ¿no? Ok. Sí, no, realmente ese es también un estigma por lo que muchas familias no se atreven a hacer homeschooling porque dicen yo no estoy preparada, no soy maestra, no soy docente, no soy pedagoga, entonces no, yo no podría, ¿no? Y entonces, pues no la hay como tal, como ir a la escuela normal para papás que van a educar en casa, no la hay. Hay más bien el deseo y el amor por aprender de manera diferente, ¿no? Por respetar los procesos naturales de los niños. Y cuando hablo de eso me refiero
al sueño, a la barriguita que decía Soraima, me refiero al juego libre, mucho juego, mucho juego libre. Me refiero a la observación que decía Jazmín, hay que ser muy observadores para ver qué le está despertando curiosidad a mi hijo, ¿no? O a mi hija. Y darte cuenta que no es la misma curiosidad o que no son los mismos intereses que al resto de la familia, ¿no? Al resto de los niños que están haciendo lo mismo. Y entonces, pues uno va aprendiendo, tienes que leer, me imagino que es como los docentes, ¿no? O sea, tienes que ver a través de la observación de quién es tu hijo, de conocer a tus hijos, cómo podrías apoyarle, no enseñarle, apoyarle en su proceso natural de aprendizaje. Entonces, como tal, no hay una capacitación así específica, ¿no? Claro que las mamás vamos cayendo y los papás vamos cayendo en nosotros mismos, a lo mejor investigar por separado más de un tema, más de alguna metodología que pueda facilitarle a tu hijo ese proceso de aprendizaje. Yo, por ejemplo, me tuve que meter a cuestiones, a estudiar un poquito a un curso de eso, de lectoescritura, para poder ser más eficiente a la hora de las dudas, ¿no? O a la hora de transmitirlo. Pero generalmente, pues no hay como tal una capacitación. Y de la cuestión de la certificación, pues aquí en México yo creo que es como Puerto Rico, estamos en un paraíso porque las leyes tienen ahí por ahí unos huequitos de ambigüedades que nos permiten hacer homeschooling. En principio, cuando nosotras con Jazmín empezamos a hacerlo, era muy fácil certificar año con año. Tú podías decir, ay, por el simple hecho de que quiero tener un certificado que diga que mi hijo pasó de cuarto a quinto, pues ya, ¿no? Ibas, hacías el examen en el INEA, en este caso, le daban el papelito a tu hijo, con eso ya podías certificarlo, o con eso ya tú, para paz interior, yo creo más de las mamás que del hijo, es de, aquí está, ¿no? En mi caso, no veo la necesidad de certificar primaria ni secundaria porque ninguno de mis hijos, a menos que alguno de ellos me lo pida, quiere incorporarse al sistema educativo. Entonces, mientras no haya, en mi caso, o sea, un interés genuino de mis hijos de entrar al sistema escolar, no hay manera de certificar, bueno, no hay un motivo para certificarlo. En este caso, ahora la SEP te pide, ya no te da certificado año con año, ni primaria, ya te lo da hasta que acaba la secundaria. Eso acaba de cambiar hace un par de años, un poquito más. Entonces ya las personas que quieran escolarizar a sus hijos, pues tendrán que llevarlos a la escuela y ahora sí irse con las leyes, ¿no? No te lo puede negar el Estado mexicano. Tu hijo tiene derecho, es un derecho mexicano de entrar a la escuela. Le hacen su examen, lo acomodan en el nivel que le corresponde. Generalmente ni siquiera se van por el nivel de académico, sino por la edad. Pero en el caso de la mayoría de las familias, están desescolarizadas porque no quieren entrar por lo menos toda la primaria a un sistema educativo. Y pues si desean entrar a la prepa, porque dentro de esto del home unschooling que decía Jazmín, hay un homeschool radical que ni la universidad, ¿no? Entonces, que dicen yo, o sea, tomando mi contexto, la realidad, la vida, el disfrute, el gozo de vivir y de trabajar, muchas veces encasillarlos en una carrera universitaria. Entonces hay gente que pues ni siquiera, ¿no? Le interesa certificar nada. Hay quienes están muy con el estrés de que quieren saber en qué nivel está su hijo y que, bueno, hay escuelas sombrillas que ya están prohibidas en México, bueno, por lo menos no tienen la certificación válida de la SEP. Y pues prácticamente es eso, hasta que los niños tienen 15 años cumplidos aquí en México, pueden certificar primaria y secundaria al mismo tiempo. Y el INEA ahí sí te pone para que lo trabajes en línea o para que hagas un Ceneval, un único examen, ya lo pases, o vas a alguna sede de INEA, te dan tus libritos, te los llevas a casa, los trabajas
y vas haciendo examen grado por grado, y bueno, pero hasta los 15 años. Mm. Gracias, Anabel. Soraima. Bueno, por acá en Puerto Rico es parecido, no hay necesidad de tener un certificado como maestra o algo de educación. Prácticamente lo hace la madre, el padre o el tutor en el momento que desee, si quiere hacer algún estudio y demás, pero no es requerido tampoco. Creo que la base, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Que estamos hablando que esto es tan grande, depende de las familias. En mi caso, pues lo mismo, buscar información, buscar alternativas, si quieren conocer algo que yo no tengo la información o creo que necesite alguien que tenga más conocimiento, pues hay recursos. La Universidad de Puerto Rico también, uno puede acercarse a profesores, se puede acercar a proyectos de museos que tienen, en museos de arte también. Hay muchos recursos donde uno se acerca, ¿verdad? Profesionales, si hay un interés profesional sobre un tema, vamos a decir, de arquitectura, ingeniería, no sé, medicina, pues acercarse a estos recursos, ¿verdad? Que también nos puedan ayudar. Muchas veces aquí se hace por grupos, tenemos grupos homeschoolers o educados en el hogar a los que uno se afilia, se une y muchas veces se hacen actividades en grupos para, pues conocer diferentes, pueden ser, como decimos, profesiones o conocimientos que a lo mejor no todas tenemos, ¿verdad? El expertise. Pero principalmente, como decía Anabel, educarse uno también, ir creciendo con ellos, ir estudiando. Para mí ha sido maravilloso como yo fui educada en escuela también, así que no tiene todo eso de la escuela ahí metido. Y pues yo soy siempre he sido bastante rebelde con la institución y desconfío un poco de ella. Así que cuando me entrego a la educación en el hogar, pues descubro todas las faltas también que yo necesito, que hay cosas que yo tengo que aprender y reaprender y miradas diferentes, ¿verdad? También te das cuenta mucha historia y muchas ideas que están programadas o dirigidas para que uno piense de una manera y uno tiene que romper también con eso. Así que como Anabel decía, una cuestión de uno educarse, de uno educarse con los niños. Es una aventura donde todos nos educamos juntos. Y, y creo que se puede romper, no siempre, porque volvemos a que cada familia tiene unos estilos diferentes y yo conozco algunos que es prácticamente la escuela en casa. Pero sí, por lo menos en nuestro estilo en la casa, podemos romper un poco con esta visión vertical de la educación y entonces hacer una educación mucho más horizontal. Y pues yo soy otra estudiante con ellos también, estudiamos juntos, es una comunidad lo que desarrollamos. Entre nosotros estamos aprendiendo, ellos me enseñan, yo les enseño, aprendemos con papá, con mamá, con abuelos, con los que la oportunidad nos dé y, ¿verdad? Y la vida nos pone también cuando uno va a visitar, no sé, va a un supermercado, vas a hacer compras de algo, el hablar con las personas, el tener esa oportunidad de hablar especialmente aquí, pues uno va a los supermercados y siempre hay las personas mayores y a mí me encanta esa relación, cómo los niños pueden entonces entablar conversaciones con otros fuera de su edad y cómo aprender también más allá de que solo, claro, los pares son importantes y el juego, como habían dicho, para mí es esencial el tiempo de juego y el juego libre, que sea un juego que ellos puedan disfrutarlo. Creo que eso, el aprendizaje comienza desde todos estamos aprendiendo. No es que yo sea una experta en el sentido, también les dejo saber, mamá se equivoca. Tienen que buscar, tienen que aprender a pensar por ustedes mismos y buscar información y cuestionarse,
porque yo puedo tener ideas que ya estén atrasadas, que puedo tener ideas que a lo mejor no he reflexionado sobre ellas. Y ellos también, al cuestionarme, me hacen, ¿verdad?, aprender muchísimo, que yo creo que es lo bonito. En cuestión de las certificaciones, aquí igual, si quieres pertenecer a la escuela, tendrías que ir, para si soy homeschooler y quiero volver a integrar a mi hijo a la escuela, que en mi caso pues no es así, ni ellos tienen interés, ya uno está en la universidad. Aquí también nosotros por lo menos no, la universidad para mí es opcional. A mí me encanta la academia, por mí yo quisiera seguir haciendo, ¿verdad?, mi doctorado, eh, pero creo que eso es una decisión de ellos, si quieren unirse a esa. Es una forma de trabajar la educación, es una forma de vida también, pero hay muchos trabajos, hay muchas formas de vivir, y aquí se los presentamos mi esposo y yo como eso, como una opción que por lo menos a nosotros nos encanta, pero no tiene que ser la de ellos. Eh, si ellos quisieran retornar a la escuela, pues en Puerto Rico hay que ir al Departamento de Educación y entonces le hacen exámenes que lo evalúan, o también uno puede entregar un portfolio, que son los trabajos que ellos han hecho en casa y se pueden organizar y entonces ellos evalúan tu portfolio. En mi caso, el mayor, cuando estaba para primer grado, le dio curiosidad con la escuela. Teníamos una escuelita al frente de la casa y quiso ir. Y nada, fui al Departamento de Educación, pasó por el proceso, vieron el portfolio. Con el portfolio nada más me dijeron que no tenía que tomar el examen y que entraba directamente. Así que pasó eso, en muy poco tiempo se arrepintió, pero ya mamá le había dicho que tenía que terminar el primer grado, aunque sean escuelas públicas y gastos. Y, y entonces le dijimos, tienes que terminar, este era tu compromiso también para enseñarle eso. Si escoges algo, tienes que comprometerte, pero esto, si tomamos en cuenta lo que tú quieras hacer, pero no, tampoco es que lo que yo quiera es cualquier cosa y no tomo en cuenta a los demás. Tienes que aprender eso. Tomamos una decisión en conjunto, en familia, pues hay que cumplirla. Eh, Eso es lo que prácticamente te exigen. Y si vas a entrar a la escuela, ¿verdad? Tradicional. Y ya cuando te vas a graduar, ya aquí sería el cuarto año de escuela superior. Eh, si quieres entrar a la universidad, toma el examen que aquí le llaman el College Board, para entrar a la universidad, que ya algunas universidades lo están quitando, pero por lo menos la Universidad de Puerto Rico todavía lo requiere. También ya lo están usando más como para evaluar dónde poner, dónde la persona puede entrar. Por ejemplo, si va a tomar el español requerido, o está más adelantado, o necesita ayuda, pues el examen se está utilizando ahora más para eso. Eh, pero para los documentos que me requirieron en la universidad, pues yo misma genero la transcripción de crédito que exigen para la universidad, que también ha sido, yo creo que son de esas cosas que a veces critican y dicen, pues ustedes le ponen las notas, pues le pueden poner cualquier nota, y pues yo les digo, pues es cierto, yo podría poner cualquier nota, pero eso quiere decir que mis hijos saben algo o no saben algo. La nota es para el sistema realmente, y si yo pongo que tiene 100 o A, y no tiene esa capacidad, pues se le va a anotar, ¿verdad? Va a fracasar. Eso no es lo que nosotros queremos. O sea, no engañar en una nota sería engañar a mi hijo y engañarnos a nosotros mismos. O sea, que no, realmente ese no es el propósito. Eh, y sí, funciona como si cada hogar aquí fuera una escuela privada, prácticamente para el gobierno, y yo puedo generar ¿verdad? Los créditos que van adquiriendo mis hijos, y si van a entrar a la universidad, pues yo reporto eso, las clases que han tenido desde 10 hasta 12, que aquí sería, ¿verdad? En los grados superiores de, de escuela superior, ¿verdad? Eh, y entonces eso se entrega, se hace un documento, que tiene que pasar por un abogado y tener todos los ponches, documentos
para demostrarle a la universidad que en efecto pues el niño o la niña tuvo todo esa educación y se evalúan. Pero ya aquí por lo menos la universidad tiene unas maneras de evaluar también a los homeschoolers, ya han desarrollado, ya se conoce. En otros tiempos pues era más difícil porque en Puerto Rico no se daba tanto, esto vino hace unos años atrás, especialmente desde Estados Unidos fue una mayor influencia. Eh, pero ya las universidades pues entienden y saben, igual que los colegios y las escuelas públicas, que existe, ¿verdad?, el homeschooling y tienen como un proceso que prácticamente es casi igual, pero te exigen, si no, ¿verdad?, si eres homeschooling, pues para certificarlo, pues a veces tienes que pasar por un proceso de abogados y nada, llenar un documento no es nada difícil, es llenar un documento y registrarlo en un abogado para tener pues esa evidencia ya cuando se gradúan de escuela superior y van a pasar a la universidad. Pero en general ya en escuelas, pues nada, entrar al proceso de evaluación y las escuelas te ponen en el grado igual que si estuvieras entrando, si vinieras de viaje de otro país o, ¿verdad?, o te mudas y tienes que hacer la escuela, pues te evalúan y según tu capacidad te ponen en el grado que deben estar. Esa la forma. Muy bien, gracias, Soraima. Jazmín. Bueno, cuando empezamos nosotros, bueno, en mi caso, mis dos hijos más, bueno, tengo tres, mis dos hijos más grandes sí estuvieron escolarizados de medio hasta segundo de primaria y la más grande pues estaba en una escuela deportiva enfocada en el deporte, entonces el último año lo hizo en una escuela de gobierno, en una técnica, digamos, se salió del sistema para entrar al sistema igual, pero ya público, ¿no? Más abierto. Cuando decido esto fue un año antes, digamos, cuando mi hijo estaba en primero, por ciertas situaciones que pasaron, entonces me puse a investigar y fue como familias que podían estar estudiando en casa y entonces fue como un trabajo, un proceso conmigo y luego, como dice bien Anabel, fue un salto de fe, porque ya para que terminara, digamos, el curso, de hecho, cerró el curso y inmediatamente salimos de la escuela y estar ahí, ¿no? Entonces, como tal, un proceso de capacitación no hay, ya lo dijeron Anabel y Soraima, pero sí creo que una vez que tomas la decisión, sí hay un compromiso, sí sientes ese compromiso y es cuando te pones a investigar qué propuestas hay, cómo lo puedes llevar, ¿no? Y entonces empiezas a descubrir también el cómo educar, porque en educar en el sentido no solo estructura escuela o escolarizado, sino educar en el sentido cómo ser madre y padre, ¿no? Porque ahí en eso también te descubres tú. Y luego, pues empecé a buscar información, de hecho, gracias a ellos fue que llegué igual a filosofía para niños, porque yo quería esto para mis hijos. Entonces, digamos que fueron ellos de alguna manera los que me llevaron a ciertos lugares. Y en ese inter, o sea, es bien padre porque algo de lo que también ya mencionaron es el ser autodidacta, ¿no? De pronto, como decía Soraya, vienes con una mentalidad escolarizada de que alguien te tiene que decir qué hacer, cómo hacer, hasta dónde, y salir y decir, híjole, ¿qué hago ahora? Y descubrir ser autodidacta y no solamente que es que ellos lo hagan, sino que tú tienes que ser ese ejemplo. Y al ser ese ejemplo, pues también buscas esa información y buscas cómo aprender tú mismo y buscas en ese inter. Entonces, o sea, son muchas cosas que suceden en una familia cuando decides escolarizar, porque mueves todo, mueves tus esquemas y tienes que aprender de nuevo, ¿no? A pesar de cero y buscar como cuáles son las opciones que tienes. Entonces,
pues no sé si capacitación podría decirse que es constante, ¿no? No es que sea una exactamente, sino que es constante y te empiezas a empapar de todo eso. Por ejemplo, yo pensaba y de las razones, ¿no? Mi hijo, el más chico, sí no tocó para nada la escuela. Y yo tampoco sabía mucho de muchas cosas, de los procesos de lectoescritura, etcétera. Lo que yo lo acompañaba era mucho con las lecturas, o sea, a que escribiera su nombre de diferentes maneras, ¿no? Ahí había una mezcla de alternativas para ver cómo él aprendía, a descubrir cómo es que él aprende. Y yo les voy a decir que mi hijo más chico se tardó mucho tiempo en leer. Y eso, por ejemplo, en la escuela hubiera sido súper mal visto y rechazado, ¿no? Y curiosamente aprende a leer porque tenía la necesidad de defenderse en un videojuego. En ese entonces estaba el Among Us de moda y él jugando Among Us como él tiene que decir y como no podía escribir y no entendía lo que, entonces él tuvo que decodificar muchas cosas y aprendió a leer por necesidad de leer. Entonces, no quiere decir que no lo acompañara, pero si yo veía que él se estaba frustrando cuando yo quería como poner más estructura, lo que iba a hacer iba a ocasionar es un rechazo. Entonces, seguí caminando con él en la lectura, le leía, eso sí le acompañé siempre, pero llegó un momento en el que te digo, él ¡pum!, voló. Y cuando empezó a leer, él empezó a leer sin detenerse. O sea, me refiero a no sílaba por sílaba, sino que leyó de corrido. Y no solo eso, fue genial decirle, oye, mamá, me gusta más cómo escribe este escritor que este escritor. O sea, ya entendía esa relación entre cómo se estructuraba, ¿no?, el texto de parte de un autor y cómo lo estructuraba otro autor. Y entonces dije, wow, ¿no? O sea, al principio no es que estemos, obviamente, creo que nos acompaña un poco. Bueno, en mi caso me acompañó a veces un poco la incertidumbre, un poco a veces el miedo de si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero cuando empiezas a ver como estos frutos, es como de, ay, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ahora, en cuanto, por ejemplo, lo que decía Soraima, y ahí me veo muy reflejada, mi hijo, como tuvo el mediano, tuvo mucha libertad también, ya de que salió del último grado de segundo de primaria, tuvo mucha libertad para explorarse y explorar lo que le gustaba. Siempre le gustó estar con el código, siempre estaba en Minecraft, estaba con el código, siempre estaba buscando, lo metía a un curso de programación. Y ahí hay algo bien interesante porque en el mismo mundo del homeschool vas descubriendo que hacemos una comunidad padre porque hay papás que saben programar y lanzan cursos para niños homeschoolers y entonces y luego hay mamás que estudiaron pedagogía o estudiaron biología o estudiaron alguna otra cosa y entonces vamos a dar una clase a los niños y entonces empezamos a hacer, o sea, nos apoyamos ahí y hasta el momento quien acompaña a mi hijo, el más chico, es una mamá que alguna vez también fue en homeschool. Ahorita ya su hijo ya es más grande, pero quien acompaña en las matemáticas a mi hijo es una mamá que fue homeschool y que la conocí en ese mundo. ¿Y a qué voy con esto? Que también no lo podemos saber todo, ¿no? Y entonces ahí también es bueno, pedir ayuda. Bueno, no puedo, yo no lo sé, esto ya es otro nivel, ¿no? Ya es álgebra tal. Entonces, ya pides ayuda. Entonces, ahí, por ejemplo, estos casos, no es que estemos como islas, ¿no? O sea, entendemos, bueno, en mi caso entiendo que necesitamos de los otros. Y en ese inter también al más grande, que es la misma mamá que acompañó a mi hijo también, ahora él también ya está en la universidad
Y de pronto, igual él presentó su examen y ya lo pasa. Ah, bueno, primero presentó el examen porque le dije, mira, ve, tú nunca has ido a un examen de este tipo, entonces ve, prueba, hazlo. Si no pasas, no pasa nada. Simplemente ve y ve de qué se trata, cuáles son los ritmos que tendrías que hacer y todo eso. Entonces fue, lo presentó y esa primera vez no lo pasó. Entonces lo que hicimos fue, tuvimos la oportunidad de mandarlo ahí una temporada con una amiguita, Erika, lo mandamos a Suecia y ahí él hizo otras cosas. Luego regresa, hace el examen, inmediatamente lo pasa y ahorita ya es su primer año, ya va a cumplir su primer año de carrera en sistemas, haciéndole que le gusta, que es programación. Y fue una decisión de él, porque también igual que Anabel, no, yo le dije, yo les pregunté, ¿quieren estudiar, vas a estudiar carrera o no vas a estudiar carrera? Y él dijo, sí, sí quiero. Y quiero estudiar esto. Y él solito se puso a investigar qué universidad tenía el mejor plan para la carrera que quería. O sea, él ya me tenía como, mira, está esta, pero la que me gusta más es esta. Por esto. Y ok, pues haz el examen, ¿no? Entonces, eso es parte de ser autodidacta. Y ahora que está en la universidad y que ya están las clases, algo que ya se queda para él y que yo veo como un gran valor es eso, el ser autodidacta, porque no se queda con lo que el maestro le puso y ya, sino que él va más allá o él ya se preparó antes para la clase. O sea, y es como cosas de, pues si el maestro no fue, porque esas son cosas que encontramos en el sistema, hay maestros muy buenos y entregados y hay otros maestros que bueno, solo cumplen, y él ya puede diferenciar también eso y no significa que, no, pues como ya no nos dio clase, ya no, o sea, a mí me gusta esta materia, entonces estoy descubriendo esto otro gracias a saber que existe esta materia a la mejor y ya de ahí él sigue avanzando, ¿no? Y eso podríamos decir que ha sido parte de nuestras capacitaciones, ¿no? Y en cuanto a la certificación, pues Anabel ya lo habló mucho. En mi caso, yo sí quise que certificaran la primaria. Bueno, aquí antes había un programa 10-14, que por cierto ahorita ya desaparece, pero yo sí quise que tuvieran ese certificado, sobre todo por alguna situación que se presentara, ¿no? Porque pues mis hijos estaban en la casa. Y yo había escuchado algunas veces o familias que decían, es que mi vecina, pues me acusó y ahí tengo al DIF, ¿no? Entonces, yo lo que quería era más que nada o sea, no, cierto, no van a la escuela, pero no quiere decir que estén descuidados, ¿no? O que no esté pasando, entonces aquí hay un comprobante. Entonces, yo lo quise hacer de esta manera y bueno, y pues también lo pensé por si en algún dado momento él quisiera ingresar a la escuela, pues pues aquí está el papel, pues ya, si quiere entrar, ya que entre. Pero eso fue como ese proceso y fue mediante línea. Y ya la prepa, pues fue una prepa en línea y que les permitiera seguir haciendo lo que les gustaba hacer, o sea, que ellos acomodaran sus tiempos, y que, bueno, sobre todo Max y Shoba, que son los más que estudiaron la prepa en línea, pues ya lo demás era el tiempo que destinaban para lo que ellos querían, ¿no? Gracias, Hanley. De hecho, estaba pensando y resignificando mi idea, ¿no? Usted bien lo comentaron, no hay una capacitación como tal, más bien como se comentaba, es una capacitación constante. Yo le puse formación continua, ¿verdad? El autodidactismo que tanto se comenta, pues se da en toda la familia, no solamente con los papás, sino también con los hijos y las hijas. Y las siguientes preguntas que iba a hacer, de alguna forma ya se han ido contestando. Sí, yo iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo se relaciona con la virtualidad, con la educación en línea? Ya también se ha comentado un poquito sobre eso. Y también
yo había investigado en internet sobre el homeschooling y ahí se comentaba como una de las críticas que se le hacía era sobre la socialización, pero ya también se ha comentado un poquito sobre eso, sobre todo esa parte de que no son las familias aisladas, ¿no? Sino que también hay conexión entre las familias y entonces de alguna forma ya va aclarándose esas otras preguntas que iba a hacer. Pero si alguien quiere comentar algo con respecto a eso, adelante. Ahorita va a ser la participación libre, ¿no? Sobre la virtualidad, primeramente, y bueno, también sobre esa parte de la socialización, porque yo me quedaba pensando, pero es que la socialización también se da entre la familia, ¿verdad? Hay socialización, ¿verdad? Pero no sé si alguien quiere comentar sobre ello. Bueno, yo quería destacar eso mismo. Aquí todavía muchas veces es de las mayores críticas que se oye, es como, ¿y qué haces para socializar? Y yo le digo, pues realmente la socialización se da desde que empezamos a reconocer a mamá, papá, abuelo, tía, hermanito. Eh, la socialización no está en grupos grandes ni simplemente en pares iguales. Muchas veces uno va a la escuela, yo que soy educadora en sistema educativo, ¿verdad? Es tradicional, uno va a la escuela y uno puede ver tantos niños que no tienen socialización estando dentro de la escuela y dentro de los grupos y tanta marginalización que hay, el famoso bullying que ahora le dicen que aquí pues era los niños abusivos, era antes, ¿verdad? Esta forma de también ofender o hacerle daño a otros y también separar. Es típico en las escuelas ver grupos distantes unos del otro, la misma edad, el mismo grupo, el mismo salón, pero no están compartiendo, no se llevan bien, no hay relaciones. Y mi experiencia, por lo menos con mis hijos, ha sido contrario a lo que la gente piensa. Nosotros vivimos de una manera bastante ermitaña en un campo donde no tenemos hay vecinos, pero son bien distantes. Y uno los saluda, pero desde el carro, de lejos. No hay como niños aquí para que ellos estén jugando y sin embargo cuando están con niños, porque sí, nos reunimos con otros grupos o si no tenemos grupos, también uno desarrolla amistades con otras mamás, ¿verdad? Que educan en el hogar, o yo tengo amistades también con mamás que llevan a sus chicos a la escuela, pero nos encontramos un fin de semana o hacemos otras actividades, o también sacan a los niños de la escuela porque uno tiene un montón de horas para cumplir con la escuela y si se da una actividad, pues ellas hacen esto de integrarlos a otras actividades afuera. Pero ciertamente la socialización no está solamente en los pares y que sí que es bueno que se relacionen y que tengan amiguitos de su edad o distintos. Yo por lo menos tengo la experiencia aquí en el homeschooling ha sido que los amigos o las amigas pueden variar de edad. A veces el mayor, casi todos sus amigos eran mayores que él, 4 años mayores que él. De repente se vio en un momento donde todos los amigos ya eran adolescentes y se quedaron más chiquitos y fue un cambio, ¿verdad? Porque ya entran en ver de que ya los adolescentes están pensando de otra manera, quieren hacer otras cosas. Pero sí, nunca ha habido ningún problema en poder hacer otras amistades, desarrollar, tener conversaciones. Ellos hablan con niños más pequeños, con niños más grandes, con adultos, personas mayores. Y yo creo que se da hasta una mayor socialización cuando puedes exponer a los niños, no solo a que tú estás en un salón de clase con maestro o maestro y ese es solo tu grupo, sino que te expones al diario. Uno tiene que salir. Aquí educamos en el carro, en el parque, en la tienda, en todos los sitios donde la vida es nuestra escuela. Y entonces eh, hay contacto con otras personas y cómo nos desarrollamos, qué actitud, ¿verdad? Eh, Esto de que a veces tenemos este día de socialización y es juntar mucha gente, pero al final terminamos siendo unos antisociales donde nos pasa una persona y decimos buenos días y no le podemos ni contestar o no podemos sonreír. Y por lo menos para nuestra familia eso es importante, que ellos aprendan que la sociedad se construye desde la casa primero y también afuera y es con todo el mundo.
eh, es que es saber ser, dar esos buenos días, saber ser, ¿verdad? Ser educado va más allá de conocer unos libros y conocer un materiales, es qué persona tú eres cuando te enfrentas a una sociedad. Y todos acá, pues todos tenemos que vivir en sociedad, no podemos salir de la sociedad por ser homeschoolers. Estamos integrados a la sociedad, compartimos con la sociedad y con nuestra cultura, y es cómo se dan esas relaciones más allá de un ámbito educativo escolar, que también uno lo tiene, ¿verdad? Tiene unos espacios escolares, no por el sistema, sino quiero decir de los materiales que hay que dar en casa o lo que ellos quieran estudiar, pero más allá de eso, tenemos unas relaciones con un otro cuando salimos, el respeto a las leyes también, que hay, ¿verdad? Eso es parte de nuestra sociedad, es como yo digo, cuando le hablo a otras mamás homeschooler, pues a veces hablamos de política y es como que no somos política, pero política, entendiéndolo como política grande, es que cuál es el trabajo social que hacemos, cómo trabajamos en comunidad, cómo trabajamos en las relaciones entre las personas, entre las reglas que se han establecido como país, ¿verdad? Que también hay que seguirlas. Así que eso, destacar que la sociedad y la socialización se trabaja desde muchos ámbitos y que es más allá de que solamente poner a niños a jugar en un momento determinado y en un grupo determinado. Que la sociedad también se hace cuando caminas por el parque, cuando te pasa otra persona por el lado y puedes ser cortés con la persona, en las relaciones que se tienen con todos los seres humanos. Yo creo que es un poco quitar el adultismo también, ver cómo los niños separados de los adultos y no, la sociedad la hacemos todos, ¿no? La niñez, la vejez, la juventud, todo hacemos la sociedad. Gracias, Soraima. ¿Alguien más que nos quiera comentar? Totalmente de acuerdo con eso que acaba de decir Soraima, porque sí, es una de las mayores críticas. Incluso dicen que si los tenemos en una burbuja, pero no. Bueno, por lo menos no en la mayoría de los casos. Supongo que debe de haber como en todos, ¿no? No solo en el homeschool, sino en general. Y, y bueno, esto también, por ejemplo, cuando vas a los clubes, ¿no? O cuando están inscritos para tocar un instrumento, por ejemplo, mis hijos están en una orquesta, el hecho de poder ir a las cosas que les gusta, pues ahí implica estar en contacto con gente de todas las edades, y entonces, no, o sea, no hay manera, como dice Soraima, de alejarnos, ¿no? Vivimos en sociedad y es padre también nutrirse. Y también ahí, por ejemplo, también la importancia cuando mencionaba Anabel hace un rato, de respetar los procesos. Tengo un chicuelo que es introvertido, entonces él, a diferencia de yo que necesita socializar, como que más y hablar y mucho tiempo y como que nos carga, él socializa, está un rato y luego llega un momento en el que ya mamá, es suficiente, vámonos. Y entonces también hay que respetar eso, ¿no? Porque después de las reuniones homeschool, de estar jugando un rato, regresa y era llegar a dormir porque se le bajaba la pila. Entonces, entender también eso, y darle su espacio, pues creo que es algo de las bondades que tenemos, ¿no? De poder respetar y no imponer, como decía Soraya, una socialización, algo forzado. Entonces, en ese aspecto. Y pues en cuanto a la virtualidad, bueno, pues ellos nacieron ya inmersos en este mundo, ya no hay vuelta de hoja, y esa es una de las maneras en las que también contactan a otras personas, en el caso de mis hijos, ¿no? Les gustan mucho los videojuegos y les gusta mucho eh, todo lo que está relacionado con sistemas y cosas así, entonces sí o sí está inmerso en su cotidiano. Entonces, por ejemplo, mi hija mayor y él, pues, el mediano, que estudiaron la prepa en línea, entonces, digamos que es parte de, eso podría decir.
Gracias, Jazmín. Yo también Adelante, Andrea. quería añadir, o sea, a lo que ya ha dicho Jazmín y Soraima, algo que se me ha hecho súper bonito de la vida desescolarizada es que uno va conociendo a las mamás que hacen lo mismo, ¿no? Y es una diversidad de ideas, de costumbres, de creencias, que también los hijos se nutren de eso, pero además esas familias se convierten en amigas, en amistades de tu propia familia. Entonces, uno termina vinculándose muchísimo con los niños, no nada más con tus hijos, con los otros y con sus papás y hasta con los abuelos, ¿no? Y entonces ahí entra una riqueza de socialización como yo no he visto o no viví por lo menos en mi vida escolarizada. Aquí yo hablo con los amiguitos de mis hijos y me pueden hablar ellos, los niños directamente. Oye, Anabel, que no sé qué, bla, bla. Y mis hijos igual. Oye, Katia, oye, Ivy, oye, o sea, sin temor a ese adultocentrismo que decía Soraima, ¿no? Están inmersos en una diversidad de edades también, que los mayores cuidan a los chiquitos, que los mayores ayudan a los chiquitos, que los chiquitos cuando no encuentran a la mamá, pues ven a un niño más grande, van y se refugian con él y el niño los lleva con la mamá. O sea, aprenden otras habilidades sociales como la ayuda mutua, como el ser empático, ¿no? Cuando el niño es pequeño o hay otro niño más pequeño que otro niño mayor puede ayudar o puede contener un poquito, ¿no? En lo que encuentran a la mamá o en lo que juegan y los niños mayores se tienen que bajar al nivel de los chiquitos y los chiquitos se sienten guau porque están jugando con mayores, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido eh, algo muy enriquecedor en el sentido de la socialización y generalmente los niños nos reunimos, bueno, en mi caso nos reunimos 1 o 2 veces a la semana con las familias que hacen homeschooling y no es media hora nada más al día, sino se nos puede ir todo el día, toda la tarde, ¿no? Los niños jugando, a veces hacemos alguna actividad, pero sinceramente lo que los niños quieren es jugar. Entonces juegan ellos libremente, sin la supervisión de un adulto, en el sentido no que los dejemos así, ¿no? Sino que no estamos interviniendo en su juego. A veces nos reunimos en casa de otra mamá, a veces vienen para acá, hacemos otras cosas, como decía Soraima, la convivencia también entre las personas que educan en casa no se limita al ya te vi en el festival del cole y cómo estás y así, ¿no? Sino también nos juntamos nosotras a leer otras cosas, a cocinar, a ir a espacios donde sembrar, donde a caminatas al bosque, o sea, hay una diversidad de ideas y de socializar, no nada más incluso entre nosotros como humanos, ¿no? Sino en contacto ya con otros seres vivos que son parte también de nuestro entorno, que son parte también de nuestra educación y que son parte también del cuidado del otro, que no nada más tiene que ver con las personas, ¿no? Sino va más allá. Y bueno, esa parte, la virtualidad que decía Jazmín, pues sí, somos que ya, ¿no? Y algo, uno de las ventajas que dijera yo, ¿no? Cuando se ponen a jugar videojuegos en línea, es que se ponen de acuerdo ellos ya con sus amigos. Oye, fulanito, ¿nos podemos conectar a tal hora? Y yo ya sé que se va a conectar con el hijo de tal, o sea, no hay desconocidos ahí que igual, ¿no? Parte también de esto de la filosofía es enseñarles a cuidar a sí mismos, a ver que no sabes a veces quién está del otro lado de la pantalla, pero en este sentido, ellos mismos procuran y buscan y se emocionan de jugar con sus amigos, ¿no? Y todavía no llego a eso de alguna escuela tal cual en línea, pero por ejemplo mi hijo mayor ya me dijo, ¿no? Yo quiero la prepa en línea, o sea, no, ahorita no me interesa algo presencial, hasta la universidad, hasta este momento sí quiere ir a la universidad también, entonces, pues en eso andamos. Claro,
la virtualidad, o sobre todo las conexiones a internet o a redes sociales y todo, siempre yo procuro estar acompañándolos, ¿no? O por lo menos checando que ven, que están escuchando que esa parte. Gracias, Anabel. Ahí ya va quedando más claro, ¿verdad? Esas ideas que se tienen, de cierta manera, prejuicios o hipótesis, ¿verdad? Y se me hace muy interesante lo del pluralismo, ¿no? Que se comentaba, ese pluralismo de ideas que se da entre las familias que practican el homeschooling y que de alguna forma pues van alejando lo de ese adultocentrismo. Bueno, vamos a continuar ahora a cómo se llegó, y sería como la parte final de esta entrevista, cómo se llegó a implementar filosofía para niñas, niños y adolescentes en el homeschooling, cómo llegaron a ello y qué experiencias han tenido. Aquí también la participación pues va a ser libre, ahí pues prenden su micrófono y ya participan. Sí, más que nada, ¿qué es el homeschooling filosófico o la filosofía para niños desde el homeschooling? Bueno, pues en mi caso ya lo compartí hace un rato y definitivamente fue gracias a mis hijos que llegué a filosofía para niños, y cuando lo descubrí dije, yo quiero esto para mis hijos sí o sí. Pero bueno, cuando entro al diplomado ahí en Zacafi, resulta que pues yo tenía que hacer prácticas, y mis primeras prácticas obviamente fueron mis conejillos de indias, pues fueron mis hijos, ¿no? Pero luego, pues no solamente te pedían 2, 3, ¿no? Prácticas, tenías que completar 30, ¿no? Ahorita sí igual 30, en ese entonces eran 30 igual, y dije, ¿y ahora qué hago? Pues empecé a invitar a los amiguitos homeschool, y yo dije, bueno, pues, y entonces todas mis prácticas fueron con amiguitos homeschool, y pues obviamente era como estábamos en la Ciudad de México, pues a distancias luego, lo empecé a hacer en línea, porque pues al final era más cómodo para todos, y y así comencé a trabajar con la familia homeschool, ¿no? Entonces, integrando a mis hijos en esto y además compartiéndolo con otros pequeños y pequeñas. Y de esta manera fue como empezó Libres Pensadores. Luego en el camino me encuentro con Anabel en la comunidad Litman, y estaba, no me acuerdo quién me dijo, es que hay una mamá homeschool también en la comunidad Liebman. ¿Ya sabes quién es? Y yo, no, ¿quién es? ¿Quién es? Y ahí me pongo a buscar a Anabel Segura, ¿no? Y yo, me suena. Pero pues dije, bueno, voy a mandarle mensaje. Y me acuerdo que le mandé mensaje, oye, Anabel, sé que eres mamá homeschool y estás en esto de filosofía para niños. Oye, ¿te gustaría que abramos espacios tú y yo de filosofía para adolescentes? Y ella me dijo, pues va. Y entonces empezamos a hacer nuestros proyectos y hasta la fecha pues seguimos juntas con nuestro grupo de adolescentes. Ella ahora tiene un grupo con unos más pequeños. Yo empecé así con pequeños como Anabel, pero la virtualidad me gusta como más para adolescentes. Sin embargo, bueno, hemos hecho un lindo equipo porque, pues sí, porque las propuestas que Anabel pone, más lo que hemos trabajado, y luego de ahí, obviamente no te quedas con el diplomado, porque de pronto el diplomado es una puerta que se abrió a la inmensidad y te empiezas a dar cuenta que dices, chin, y me falta prepararme en esto, y no sé muy bien esto otro, y entonces empiezas a un curso, luego otro curso, luego tengo que aprender sobre filosofía, y entonces nos vamos a filosofía, y luego tengo que aprender, entonces nos vamos a la maestría, y así, de repente ya nos topamos con todo mundo ahí, con Axel, con Ana, con Soraima ahora en el diplomado de filosofía. Entonces, y la verdad es que es un mundo que nos ha enriquecido, bueno, a mí me ha enriquecido muchísimo,
en muchos aspectos y a mi familia también, ¿no? Y el hecho de poder compartirlo, creo que es muy, muy importante, ¿no? Ahora entendemos la relevancia, ahora entendemos la importancia de compartirlo, no solamente como cuando empecé que decía, bueno, lo quiero para mis hijos, pero no, ahora es como, vamos a explorar más mundos y bueno, ya ahí contará más Anabel su experiencia, pero sí ha sido muy grato poder abrir espacios para las adolescencias y en filosofía para adolescentes o jóvenes. Yo, bueno, aprovechando, hilando y para que Soraima cierre con broche de oro, a mí lo que me llevó a la filosofía, yo creo que va de mano, va muy pegado, inseparable con la crianza. Y cuando hablamos de un tipo de crianza en donde pones al centro la vida, el cuidado y el respeto hacia el otro. Entonces, cuando yo tengo a mis hijos, empiezo a buscar, en mi mente no estaba el homeschooling, ¿no? Empecé a buscar jardines de infancia de niños que fueran respetuosos con ellos, que respetaran sus procesos, o sea, todo siempre fue muy enfocado a esto, ¿no? Y también a ver, de cierta manera, aunque yo busque una escuela, Waldorf, Montessori, lo que sea, es una metodología y al final quiero que dentro de este respetarse o respetarlos a ellos como niños, como personas, es también esa libertad de que ellos se vayan formando sus propios criterios, ¿no? Porque yo tengo una cultura, yo tengo unas creencias y yo se las voy a transmitir porque pues le toca eso, pero no quiero que se vaya con eso nada más, ¿no? Que si él decide seguir mis creencias, seguir mis costumbres, seguir mis modos o lo que sea, es por convicción propia. Y que si puede encontrar un método, una manera mejor de hacerlo, lo encuentre desde dentro, ¿no? Desde sí mismo. Entonces caí con una chica filósofa argentina, que a la vez estaba criando, como que sus hijos iban a la par de los míos, y ponía muchas cosas así de pensar libremente, de pensar por sí mismos, y dije, bueno, pero ¿cómo? Filosofía para niños, ¿no? ¿Cómo? Y entonces me metí a investigar, ¿qué es filosofía para niños? No, es que esto quiero, igual que Jazmín, ¿no? Sí quiero esto, porque yo no quiero imponer nada, no quiero imponer costumbres, no quiero imponer creencias. Y que además quiero que ellos desarrollen un amor por el pensar, por el pensamiento. Y cuando descubro filosofía para niños, y también hay ahí pues donde la alteridad es como súper importante. Entonces digo, claro, no nada más lo tengo que centrar en mi familia, en que piense por sí mismo, porque vamos a salir, mis hijos van a crecer, van a estar en una sociedad y no sé cómo va a ser esto. Entonces, ¿cómo puedo también a otras familias que hacen lo mismo que yo, invitarlos a esta diversidad? Y aquí lo interesante es que cuando uno comparte como familia homeschooling o como facilitador de filosofía que hace homeschooling y lo compartes con el resto de la comunidad que también hace homeschooling, lo que sea, pues te topas con gente que dice, yo también quiero eso para mi hijo, ¿no? Que es distinto cuando existe un programa dentro de la escuela. O sea, a los niños les toca hacer eso, les toca llevar filosofía, no tienen de otra, ¿no? Y aquí los niños no es que ellos lo escojan, sino viene un acompañamiento de parte de la familia, porque la familia, el padre, la madre, quien sea, decide que quiere eso para su hijo, ¿no? Quiero que tenga criterio propio, quiero que también sea cuidadoso con los demás, que vea maneras creativas de ser, de resolver, quiero que piense por sí mismo. Entonces vienen a nosotras, a Jazmín y a mí y a los niños más chiquitos, llegan niños porque sus papás tienen esa convicción. Entonces, ese ya es un paso enorme porque tú sabes que el trabajo de hacer filosofía por lo menos tiene el respaldo de sus padres y que hay un compromiso de los padres. Y que el niño generalmente, yo creo que en todos los casos,
llega porque lo mandaron, ¿no? Pero se da cuenta de que es escuchado, de que es respetado y no sé, Jazmín, yo creo que igual Soraima, nos pasa que hay una diversidad de culturas en esto del homeschooling, de creencias también, y cuando en las comunidades yo tengo niños que o que son ateos o que tienen cierta creencia de un tipo de cristianismo o de un tipo de, de esta filosofía hindú o de otras creencias religiosas, se hace muy enriquecedor una sesión de filosofía. Y entonces los niños ahí también empiezan a socializar de manera distinta, porque empiezan a ver que a pesar de que yo quiero, arropo y abrazo mis creencias o las costumbres o las ideas de mi familia, hay alguien que es distinto a mí y puedo respetarlo, ¿no? Entonces, esto de la filosofía en el homeschool me ha ayudado muchísimo y más bien la he traído al homeschool precisamente por esto, ¿no? Por la otredad, por saber que hay otros y que hay otros que también escolarizan y está bien. Y hay otros que escolarizan y les funciona y les va muy bien, pero también saber que hay cosas que a veces en casa se discuten, ¿no? Como podemos hablar de justicia dentro del hogar, pero si tú no tienes otra persona que contraste tu idea de lo que de justicia y demás, porque tiene otras, te quedas limitado. Entonces, quise llevar como esta parte al homeschooling, ¿no? Y a extenderlo a otras familias y saber que podemos salir al mundo, que estamos ya en un mundo muy diverso y que podemos respetarnos y aprender a vivir en paz, ¿no? Y pues eso. Gracias, Jasmine Anabel. Soraima, adelante. Bueno, yo comencé también la filosofía para niños, porque fue mi primer acercamiento. Ya estudiando filosofía, haciendo la maestría de filosofía, mi interés se da porque yo yo estudié primero comunicaciones con un enfoque en publicidad, porque no tenía ni idea de qué estudiar en la universidad. Y fue como que, ay, conozco a alguien que estudia comunicaciones, me parece interesante, y de repente hacía los diseños de los anuncios de amistades en publicidad. eh, y eso fue lo que estudié. Es como que, pero a pesar de mi ignorancia, también descubrí un poco en ese momento que sí me gustaba, que no era como yo pensaba, que no me gustaba estudiar, que sí me gustaba, que estudiar ya en la universidad, que fue algo como, ya no es obligado, es algo que tú quieres, pues me fue interesando e importando un poco más, de la educación para mí misma. Eh, ya a los 23 años, pues conozco la filosofía, estaba trabajando en una biblioteca y me di con el libro de la metafísica de Aristóteles y dije, ¿por qué nadie me dijo que se llamaba filosofía lo que yo quería estudiar? Aquí no dan filosofía ni de niños ni de adolescentes. En la universidad, por lo general, hay una clase de filosofía menos que esté en humanidades, así que es muy difícil conocer de filosofía en Puerto Rico. Y para mí fue tan, disculpen, no, espero que se oiga bien, que hay un ruido afuera, no sé si se está escuchando el que. Para mí fue demasiado importante conocer la filosofía, especialmente para mí, para mi crecimiento como persona, para desarrollarme, para entender que era falso esto de que no soy buena en la educación, que no siempre esta visión en la escuela que a ti no te gusta estudiar, yo no leía, yo no me escribía, yo no hacía, yo pensaba que no me gustaba estudiar y de repente dije, wow, pero estas son las preguntas que yo tengo, estas que estos filósofos se están cuestionando, yo las tengo y siempre me intrigó, ¿verdad? Cuando descubro la filosofía formal, ¿verdad? Como la académica, digo, esto es lo que yo debía haber estudiado. Y ahí fue que buscando, ya estoy embarazada a los 25 de mi primer hijo y, y estoy pues buscando estas otras nuevas formas. Yo sabía que no quería que fueran a la escuela. Igual él iba a tener oportunidad y la tuvo de decidir.
pero estaba más inclinada en una educación mucho más libre, menos controlada. Aquí la educación escolar, ciertamente hay grandiosos educadores y maestros. Tengo amistades que me nutro de ellos también porque son maestros y me enseñan muchísimo. Este, pero dentro de la institución, ¿verdad? Como eso, la institución, pues eh, ya sabía de primera mano de cómo había mucha propaganda de cosas dentro de la escuela, de pensamiento, tanta mirada. Aquí se supone que haya división de iglesia y Estado, pero no la hay. La escolarización, pues prácticamente termina siendo una propaganda de una manera de pensar en mi hogar. Nosotros queremos que nuestros hijos puedan conocer muchas maneras de pensar y que se acerquen y que respeten, pero también puedan tomar posturas de diferentes maneras. Y ya en la maestría, pues y estoy embarazada, me da por empezar a estudiar, conozco a través de un profesor, pues conozco a Dewey y empiezo a estudiar esta mirada de que el conocimiento no es algo dado, sino es algo que se hace. Es un proceso investigativo, el conocer. Ahí fue que esto sigo leyendo a Illich y es dentro de la universidad que gracias a una profesora, a Mayra Santori, que todavía, ojalá que vea el programa y porque siempre estoy muy agradecida y sigue el apoyo, ella siempre está pendiente de los trabajos en filosofía por la niñez que estoy haciendo. Estoy tomando un curso de enseñanza y aprendizaje de la filosofía y mi presentación del curso fue hacer filosofía para niños y ella me dijo, esto ya lo tienes que hacer ya. Olvídate, vamos ahora mismo a la oficina de este departamento que es una división para estudios profesionales o continuidad de estudios dentro de la universidad y tiene muchos fondos para dar clases a la comunidad. Y a través de ellos formamos el primer curso en filosofía para niños que se había hecho en todo Puerto Rico en el 2015. Tuve 18 niños homeschoolers, fueron los que, ¿verdad? Ya estaba dentro del homeschool, así que ellos fueron los que tomaron el curso, pero empezó primero también, como Jamín decía, mi hijo con sus amiguitos, y era como yo tomando nota y haciéndole preguntas y averiguando. Yo no tenía ninguna idea de si lo estaba haciendo bien o no. Simplemente era parte de mi intuición y parte de lo que leía, no tenía contacto con personas fuera de Puerto Rico. En Puerto Rico había descubierto más que a 2 personas que habían hecho su doctorado en filosofía para niños en la escuela de Littman, en el instituto que Littman desarrolla, New Jersey, si no me equivoco. Pero no lo ejercían, estaban aquí, una estaba en Florida, Estados Unidos, de profesora, otra persona estaba aquí en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, trabajando como administrador. Y yo decía, pero ¿cómo saben esto y no lo traen? Para mí era como una necesidad. Yo lo viví en mí, lo que la filosofía puede provocar, más allá de conocimiento, simplemente por la pregunta lo que me ayudó a darme cuenta que estudiar era tan rico y tan divertido y tan algo que nos puede ayudar a todos, ¿verdad? Ese cuestionamiento como alguien como yo que no pensaba que no le gustaba estudiar y no se interesaba, después quería recolectar los libros que dejaban las bibliotecas, que eso es esta biblioteca que estoy aquí, son libros que otras bibliotecas no querían y fue como un hambre, como wow, yo realmente quiero saber. Y eso era lo que quería con mi hijo, especialmente con el primero, que fue esa puerta que me abrió a buscar, a decir, eh, wow, hay una forma de también educar sin enseñar directamente algo, es educar bajo la pregunta, esta pedagogía de la pregunta, como diría Walter Koha, Freire, la pedagogía de la pregunta. Y así comencé en 2015, 2016, los mismos niños pidieron continuar el curso, así que en 2016 se repitió el curso, luego se formó Filosofía para Niños Puerto Rico,
como una organización sin fines de lucro que más tarde cerramos porque la burocracia y el sistema de tener que cumplir con cosas del gobierno, el gobierno cada día exigiendo más y dando menos a este país, decidimos que no, que íbamos a trabajar entonces como proyecto, que ese dinero que había que entregarle al gobierno, que mucho, lo íbamos a utilizar para nuestros niños en vez de estar trabajando con una organización formal que te tuviera que estar todos los años pagándole al gobierno cuando realmente yo no tengo ninguna ganancia monetaria. Yo lo hago porque veo que en mis hijos funcionó, que en mí funcionó, que puedo ayudar, como decían las compañeras, que puedo ayudar a tener ese grano de arena, ¿verdad? Hay diferentes formas de educar, pero yo descubro esta y pienso que puede ayudar en algo. No, no que esto sea lo mejor y que sea lo único y la única forma de educar, pero sí hay algo que la filosofía trae, ese pensamiento crítico junto al comunitario y junto al creativo, ¿verdad? Como hay una forma y que podemos llevarlo, que podemos compartir en comunidad para aprender juntos. Y actualmente, pues las personas que siguieron ayudándome, que les doy, ¿verdad? Muchos fueron compañeros míos de la maestría de filosofía que creyeron en mí y en este proyecto. Terminamos Filosofía para Niños Puerto Rico, pero seguimos bajo un proyecto ahora mucho más abierto que se llama Zona Filo, y el fin es pues también llegar a diferentes espacios en Puerto Rico y formar una zona donde se desarrolle un espacio para desarrollar comunidades. Ojalá que se logre hacer permanente en diferentes sitios en Puerto Rico, pero por ahora por lo menos dar la oportunidad de que otras personas puedan experimentar y que la niñez y la juventud puedan experimentar esto. ¿Verdad? Tanto en sus hogares, ya he tenido la oportunidad de entrar a escuelas públicas en el país, ha sido una aventura súper bella, ya compartir con niños escolares ahora, ¿verdad? Ya no solo son homeschoolers y el futuro, pues lo que deseo es que los niños escolares y los homeschoolers puedan compartir en comunidades de indagación juntas, porque igual que nos beneficiamos de esta diferencia entre las familias que son, ¿verdad? Que tienen miradas muy diferentes para compartir y para nosotros poder reflexionar juntos, pues también ya la educación escolar trae otras miradas y otros problemas y otras ventajas. Simplemente somos otras miradas para poder reflexionar, y creo que esa es como el reto ahora de cómo poder unirnos como filosofía en Puerto Rico, pues llega la práctica a unir no solamente los homeschoolers, que es donde comienza esto en Puerto Rico, y que estoy agradecida, ¿verdad?, con esos grupos educadores en el hogar que me dieron la confianza, esas mamás especialmente, que como decíamos aquí, las primeras fueron esas amistades y esa familia, porque yo tengo amistades que prácticamente son parte de mi familia. Y a veces hasta ahora mismo no tengo el mismo contacto que tenía antes, pues ya los niños crecieron, van cambiando las cosas, pero siempre los guardo como parte de mi familia, donde quiera que las veo, y fueron las primeras personas que me dieron esa oportunidad, así que siempre estoy muy agradecida, igual que con mis compañeros de filosofía que se atrevieron, que me han apoyado y que continúan apoyándome y trabajando conmigo. Eh, pues ese es el camino, yo creo, por lo menos en Puerto Rico. Ahora salir un poco del homeschooling y llegar más a otras comunidades. También hemos trabajado comunidades en la isla, pero lograr crear más espacios donde nos podamos juntar todos los grupos, no importa cómo eduquemos, cómo pensemos, pero sí podamos trabajar esta mirada mucho más amplia. Creo que me tomo un tiempo para decir un poco el reto que yo he visto, y es que también, igual que en cualquier lugar en homeschooling, también pues se pueden dar miradas muy cerradas de familias que controlan mucho, que no se quieren abrir. Aquí yo creo que una de los retos más grandes que estoy viendo ahora es esta idea de neutralidad, de como que queremos respetar tanto todas las familias que hay temas que no se quieren tocar, como si fuera
imposible tener un respeto y a la misma vez ser crítico con unas situaciones que se dan. Para mí todo es educativo, o sea, no importa si estamos hablando de religión, política, género, todos esos temas, racismo, todos esos temas tienen que ser tocados dentro de la educación, y creo que hay una necesidad de que la filosofía me parece que puede ayudar a, a romper con esta mirada de la neutralidad en la educación y la neutralidad tomando una postura bastante, para mí, opresora. Como que si eres neutral, yo entiendo que hay que respetar y que tenemos que, ¿verdad? Ser abiertos a muchas miradas, pero también ser críticos con nosotros mismos, especialmente, ¿verdad? Desde nuestra familia, pero también unirnos a poder conversar, a poder tener, confrontar ideas, sin este miedo de que sea como una violencia, simplemente confrontar ideas para aprender juntos, pero entender que tenemos que abrirnos, que tenemos que pensar y que hay muchos problemas que están pasando dentro de nuestros países y mundialmente, que hay que no basta ya con solamente educar bajo la mirada del hogar, sino que hay que abrirnos y hay que cuestionar muchas cosas de las que hacemos. Yo creo que la filosofía nos ayuda a eso, a reflexionar, así oímos, escuchamos sobre otro, pero al fin nos ayuda porque la otredad, ¿verdad? Es lo que nos permite mirarnos desde otras perspectivas y cambiar y reflexionar nuestra forma de pensar, y creo que es la grandeza que trae, por lo menos para mí, mi práctica en filosofía, tanto en el homeschooling como ya con otras comunidades. Así que creo que el reto, por lo menos en Puerto Rico, que estoy viendo es eso, como ya salir del homeschooling, y entonces también dentro del homeschooling que se entienda que no hay miradas neutrales dentro de la educación. Siempre tomamos una postura y, y necesitamos retar nuestras propias posturas, y creo que la filosofía en la niñez y la juventud y con los adultos también nos ayuda a, a retar esa postura, a ver que sí, que está bien, que uno puede reconocer ¿verdad? Dónde se para hablar, que eso es importante, reconocer desde dónde uno está parado, pero también entender que no podemos encerrarnos en nuestro propio mundo, eh, y retar, ¿verdad? Eso, ver más allá de la neutralidad, que la neutralidad no se convierta en un apoyo a lo que oprime, a lo que mantiene a la niñez oprimida, a la que nos mantiene a todos como país y como cultura oprimidos, porque queremos mantener como la idea de respeto pasa a ser una tolerancia donde decimos que sí, toleramos, pero realmente no respetamos a nadie, realmente es para mantener nuestra propia postura, nuestra propia opinión, y yo creo que liberarnos un poco de eso, de ver que sí, que hay que reflexionar y que se toman posturas para poder reflexionar sobre ellas dentro de la filosofía, y por lo menos ese es el mayor reto que estoy viendo dentro del homeschooling y la filosofía en Puerto Rico, romper con esa idea de neutralidad en la educación. No somos neutrales en la educación, todos tenemos una postura, y, y pues la comunidad de indagación filosófica creo que es maravillosa para exponer nuestras posturas y ponerlas retarse. Si esto es como un juego, y atrevernos a retarnos de una manera así respetuosa, pero que no haya este miedo con la confrontación y con la crítica, que creo por lo menos en Puerto Rico hay mucho miedo con eso. Es como se evita esa crítica, como que no, tú tienes que respetar mi familia y esta familia respetarla. No se trata de que no haya un respeto, se trata de sentarnos a dialogar y a dialogar de una manera crítica y creativa, ¿verdad? Y comunitaria, pero entrar, aceptar más allá, no el conflicto como una pelea, sino el conflicto como una oportunidad de repensarnos como familia, repensarnos como educadores y repensarnos como sociedad. Bien, muchas gracias, Soraima. Es un tema que da para más, que podemos seguir indagando, dialogando,
pero pues el tiempo ya se nos está acabando y vamos cerrando con esta entrevista, sin antes agradecerles por haber aceptado la misma y felicitarlas por todos esos proyectos y experiencias que han tenido. Bueno, ahí no sé si quieran comentar algún comentario de despedida, algo, no, para ir cerrando. No, yo nada más invitar, aprovechando que hablamos del homeschooling y del unschooling, y también familias escolarizadas que, o sea, son bienvenidas, ¿no? Como dice Soraima, no nos cerramos, más bien vamos a confrontar nuestras ideas, no a las personas, de nada de eso. Invitarlas a que nos busquen, a que busquen su comunidad de filosofía para sus hijos, para sus niños, y que es un mundo que aparte, pues, ya ustedes, nosotros cuatro lo sabemos y los que hacemos filosofía, es un modo de vida. Y un modo de vida que generalmente te lleva al bien, al buen actuar. Entonces, pues eso, que busquen su comunidad de filosofía. Es una forma de vivir que también nos puede incomodar, pero sin embargo es necesaria a veces incomodarnos, porque de ahí nos abre otros mundos, nos abre posibilidades. Entonces, pues nada, es un gusto estar aquí con los tres. Gracias por compartir y enriquecer este diálogo. Y sí, como dice Anabel, busquen filosofía para niños, adolescentes. No se van a arrepentir. Y Yo por gracias. mi parte igual. Perdona, disculpa ya también. Adelante, adelante. Nada, por mi parte no añado más. También quería agradecerle a ustedes tres por la invitación y por compartir conmigo. Para los que nos ven y nos escuchen, quería comentarle un libro por lo menos que a mí me maravilló. Fue El Maestro Ignorante de Jacques Rancière, francés. Si quieren ver un poco unos ejemplos de cómo no hay ni que saber un tema o una materia para poder enseñar. Es solo un ejemplo de eso. Hay muchos ejemplos, deben haber otros más que ni conocemos, que no estén en libros y no estén, porque esto se da así, se da de forma muy orgánica también, la filosofía práctica en el mundo. Pero nada, eso es un libro que me parece que es muy lindo para entender cómo si uno puede educar desde la ignorancia. Y nada, agradecida por esta oportunidad y por compartir con ustedes otra vez. No, muchas gracias por esos comentarios finales. Y como se comenta de que por ahí se comenta, o por muchos lados, que todos los caminos nos llevan a Roma, resignificando esa frase, todos los caminos nos llevan a la filosofía. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en el siguiente capítulo.